ya sea cualquier tipo de dispositivo electrónico que obviamente esté relacionado con la informática, se comunica, ¿de acuerdo? Primero tenemos los paralelos, el modo paralelo, el modo de transmisión en paralelo, donde todos los bits se transmiten de manera simultánea y que esperan la transmisión de los bloques para seguir transmitiendo, ¿de acuerdo? Entonces yo, ¿a qué me refiero con esta descripción? Me refiero a lo siguiente. Imagínense que esta es una computadora y esta es otra, ¿no es cierto? Entonces yo aquí voy a poner una cantidad agrupada de bits donde yo quiero mandarlo de aquí a aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando si yo estoy hablando del modo de transmisión paralelo, mi bloque, ¿cómo va a viajar? Va a llegar a la PC1, va a preguntar para dónde va a ir y luego va a pasar de manera conjunta todo al segundo bloque, perdón, al segundo dispositivo, ¿de acuerdo? Y si quiere una respuesta, el primer dispositivo, entonces va a viajar de nuevo en bloque, ¿no es cierto? Entonces va a venir, va a entrar al dispositivo y va a viajar de nuevo al primer bloque de esa manera, ¿no es cierto? De esa manera es como se refiere al modo de transmisión en paralelo, ¿de acuerdo? Es decir, que todos los bits se transmiten de manera simultánea a través de todos estos canales, ¿no es cierto? Que hay acá. Le voy a poner acá al medio, que podemos llamarlos como canales de transmisión, ¿ya? Es decir, que en cada ola, por ejemplo, nosotros podemos decir que hay un ola por cada canal de transmisión y este se comparte de manera en bloque, ¿no es cierto? Aquí dice bloque, pero en realidad es bloque. En bloque de tal manera que va de un lado a otro lado, ¿no? Del punto A al punto B. Entonces, este tipo de transmisión tiene lugar en el interior. Cuando se refiere a en el interior, se refiere, por supuesto, a pequeños circuitos, ¿no es cierto? También en los circuitos existe este tipo de transmisión, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos decir que este es un circuito que se encarga de alguna cosa y este es otro circuito y entre medio de los dos circuitos existe este tipo de transmisión. O también de una máquina o entre máquinas cuando la distancia es muy corta, ¿no? Entonces la principal ventaja de este modo de transmitir datos es la velocidad de la transmisión. ¿Por qué? Porque está conectado de manera directa, ¿no? Entonces no hay nada entre medio, es una conexión sin ningún tipo de obstrucción, ¿de acuerdo? Pero su mayor desventaja es el costo, ¿de acuerdo? Y también puede llegar a considerarse una transmisión en paralelo, aunque se realice sobre una sola línea. ¿Y esto por qué? Porque existe lo que llamamos como multiplexación de datos, ¿de acuerdo? Donde los diferentes datos se encuentran intercalados durante la transmisión. Es decir, envía el dato en vez de enviar el hola, ¿no es cierto? En vez de enviar el hola por todos los canales, envía, por ejemplo, el H, la L, la A, la O, ¿no es cierto? Lo envía así de manera toda discontinua y puede mandar así lo mismo, todo esto, pero de manera horizontal, ¿no? Aquí tiene el hola bien escrito. Aquí está la A con el LO, así, ¿no es cierto? Que dice Halo, ¿no es cierto? Entonces, esto puede viajar por una sola línea y puede volver a construirse en el destino gracias a la multiplexación de los datos. ¿De acuerdo? No vamos a ver en detalle la multiplexación de los datos, pero no está de más mencionarlo, ¿no es cierto? Las nociones básicas de la multiplexación de los datos. Ahora vamos a ver otro modo de transmisión que vendría a ser en serie, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del modo de transmisión en serie, nosotros estamos hablando de n cantidad de bits, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de bits, ¿cómo creen que se representan los bits? ¿Se acuerdan?
Una pregunta, Inge. ¿Ya ¿Sí? cambió de hoja? Porque a mí aparece todavía el modo de transmisión. Ah, y ahora sí, ahora sí. Sí, ya cambió. Tienen que revisar su internet ya. Quizás esté muy lento. Ya, ¿se acuerdan cómo se representan los bits? ¿No es cierto? Aquí me dicen bytes, no los bytes. Es un conjunto de bits, pero ¿cómo se representan los bits? 1 y 0. Exactamente. Los bits se representan con unos y con ceros. ¿Ya? Se representa con unos y con ceros. Y lo que mencionó su compañero en el chat, que es el byte, es un conjunto de bits, ¿de acuerdo? Son 8 bits. Ya. Entonces, en el modo de comunicación en serie, los n bits, puede ser cualquiera el número, n se refiere a cualquier número, compone un mensaje que es transmitido uno detrás de otro por la misma línea. Aquí nosotros vemos en la representación gráfica el ejemplo, ¿no es cierto? Aquí nosotros vemos 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ¿no es cierto? Donde está reconociendo dónde están los ceros y está tomando los valores más significativos, ¿no es cierto? Está tomando solo los unos como los valores más significativos de esta transmisión en serie. Entonces, a la salida de una máquina, los datos en paralelo se convierten en datos en serie. Es decir, cuando estos están, ¿no es cierto? Que yo les di el ejemplo que estaba aquí en un bloque, estos empiezan a mandarse sobre la línea de que de manera serial, ¿no es cierto? Empiezan a mandarse así como está aquí. 0, 1, 0, 1, 1, 0, ¿no es cierto? Y luego cuando terminan de transmitirse, en el receptor empieza a reconstruirse el bloque que fue hecho en serie. Es decir, primero nosotros podemos decir que está el bloque se descompone y empieza a transmitirse de manera serial, ¿no es cierto? En serie. Y luego se vuelve a construir el mismo bloque en el destino. Hasta ahí entienden, ¿no es cierto? Entonces, un aspecto bastante importante de este tipo de transmisión es el sincronismo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de sincronismo nos viene a la cabeza la palabra sincronizar, ¿no es cierto? Es decir, que tanto el transmisor como el receptor reconocen los ceros y los unos de los bits de igual forma. Es decir, los bits aquí van a ser los mismos bits acá, ¿no es cierto? Entonces, como yo veo acá, el que envía reconoce de la misma manera como el destino reconoce tanto los ceros como los unos. ¿Ya? Entonces el sincronismo se puede dar tanto a nivel de bit, es decir, por cada bit, de byte, ¿no es cierto? Como ya les mencioné aquí, un conjunto de bits, o de bloque, como yo les había dado el ejemplo, ¿no es cierto? Que son varias cantidad n de bits, ¿no es cierto? Que es un número cualquiera. Donde en cada caso nosotros podemos identificar tanto el inicio como la finalización de los mismos, ¿no? Aquí sería el inicio, si yo voy de acá a acá, aquí sería el inicio y acá sería el fin, ¿no? Y si yo voy por el otro lado, este sería el inicio y este sería el fin, ¿no? Entonces, ellos tienen la habilidad de poder reconocer, gracias al sincronismo, perdón, los ceros y los unos de los bits de igual manera, ¿ya? Entonces, dentro de esto
de la transmisión en serie existen dos formas, ¿de acuerdo? Está la transmisión asincrónica, que es también conocida como start-stop, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de transmisión asincrónica, nosotros tenemos una señal que identifica el inicio del carácter y la misma se le denomina bit de arranque, ¿no? Y vengámonos al gráfico que tenemos acá. No, entonces aquí tenemos nuestra señal. Aquí está la señal. Donde nosotros la denominamos ¿qué cosa? Bit de arranque, ¿no es cierto? Entonces le podemos poner un número de transmisión, digamos que es la 1. Y aquí se da una señal que indica aquí empieza un carácter, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo un carácter. Así, aquí empieza un carácter, ¿de acuerdo? Entonces también nosotros en esta transmisión asincrónica vamos a necesitar lo que denominamos una señal de parada o el bit de parada, que es donde finaliza todo este bloque. ¿Se dan cuenta? Es el fin del bloque, ¿no es cierto? Ahora vayamos viéndolo un poco más a detalle. Entonces, cuando nosotros no tenemos una transmisión, una línea se encuentra en un nivel alto, ¿no es cierto? Entonces, cuando el transmisor como el receptor saben cuál es la cantidad de bits que componen el carácter, en este ejemplo tenemos 7, si ustedes se fijan acá. Son 7 caracteres. Aquí tenemos la señal que indica que aquí empieza un carácter, es decir, esta es una señal, digamos que es un rayito, ¿ya? Ahí lo tenemos identificado y luego tenemos los bits de parada, ¿no es cierto? Que es una manera de fijar dónde es que, hasta dónde es que va a estar nuestro bloque, ¿no es cierto? Todo este bloque que nosotros tenemos acá que representa a un carácter, ¿ya? Aquí, si nosotros estamos hablando de bits, obviamente estamos hablando de 1, de 0, 1, 1, 0, 1, 1, digamos, ¿no? Y todos estos bits que representan un carácter, ¿no? También aquí, como les estaba diciendo, el bit de parada es un delimitante que nos indica qué cosa. La cantidad de los bits que tenemos, donde también nos dice hasta dónde está nuestro bloque. ¿Ya? Entonces, luego de este bit de parada, va a venir otro bit de arranque que indicaría qué cosa, que sigue otro carácter, ¿no es cierto? Y así podemos seguir hasta formar una palabra. Entonces, esta forma de transmisión es muy utilizada, ¿de acuerdo? Pero una de las desventajas que tiene es su bajo rendimiento. Porque nosotros podemos ver aquí en este ejemplo que para poder transmitir 7 bits, perdón, necesitamos 10, ¿no es cierto? ¿De dónde aparecen los 10? El carácter son los 7. El bit de arranque es otro, ¿no es cierto? Y tenemos 8. Tenemos un bit de paridad y luego tenemos un bit de parada. Entonces, en total tenemos 10, ¿no es cierto? Entonces, el total de los bits transmitidos son el 70% que pertenece a los datos. Ya, en este caso, nuevamente en la transmisión asincrónica. Ya, luego nosotros vamos a estar hablando de la transmisión sincrónica. Ya. En este tipo de transmisión es necesario que tanto el transmisor y el receptor utilicen la misma frecuencia de clock. Cuando nosotros estamos hablando de una frecuencia de clock, estamos hablando de una frecuencia del reloj, ¿no es cierto? Es decir, es un tipo de velocidad. Tanto el receptor como el que emite la transmisión tiene que tener la misma frecuencia de clock para que la transmisión pueda ser exitosa y mayormente es efectuada como en bloque.
¿Ya? Entonces, nosotros tenemos dos grupos de bits que les denominamos delimitadores, mediante los cuales, ¿qué sucede? Nosotros indicamos tanto el inicio como el fin de cada bloque, ¿no? Este método es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque la transmisión ocurre de manera uniforme. Es decir, nosotros podemos tener velocidades de transmisión bastante altas gracias a que la frecuencia del reloj está sincronizada. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros hablamos de sincronización, existe que tanto el emisor como el receptor tienen la misma velocidad de transmisión, por lo tanto, todo puede transmitirse de manera rápida y al mismo tiempo puede transmitirse de manera correcta. Ya, entonces, ¿cómo logramos nosotros este tan famoso sincronismo? El transmisor va a enviar una señal de inicio de transmisión mediante la cual se activa el clock del receptor. El clock del receptor lo que hace es verificar que esta señal obtiene la misma señal tanto del mismo como del que le llega la señal, ¿no es cierto? El que le está mandando la señal. Entonces, este clock verifica, dice, bueno, mi velocidad es 1000. ¿Y cuál es la velocidad del que me lo envió? Si también es 1000, entonces vamos a empezar a pasarnos información, ¿no es cierto? De manera bastante rápida y de manera que los datos no se van a perder, hay fiabilidad y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese instante, tanto el transmisor como el receptor se encuentran sincronizados. ¿Ya? Entonces, otra forma de que nosotros podamos lograr el sincronismo es mediante la utilización de códigos autosincronizantes, ¿no? Los cuales permiten identificar qué cosa, el inicio y el fin de cada bit. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces en los canales de comunicación vamos a ver tres tipos de comunicación. El simplex, el duplex y el semiduplex, ¿de acuerdo? Ahorita lo vemos a detalle. ¿Estás despierto? Ah, ya. Si mi micrófono está apagado. Sí, sí, estoy tomando agua, chicos. Un ratito. Pasa que se me seca la garganta. Ya, entonces estamos hablando del método simplex, es decir, ¿no es cierto? En los canales, los tipos de comunicación que pasan a través de qué? De los canales de comunicación. Entonces, hablando del simplex, nosotros acá tenemos T y R, ¿no es cierto? En este caso, tanto el transmisor como el receptor están totalmente identificados, es decir, están definidos, y la comunicación es unidireccional. ¿A qué me refiero con unidireccional? Es que solamente va en un sentido. ¿Ya? Solamente va en un sentido, es decir, solamente va de ida, pero no vuelve por el mismo lugar. ¿Ya? ¿En dónde se utiliza esto? Mayormente en redes de radiodifusión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos la radio? Estamos empleando un tipo de comunicación simplex. ¿Por qué? El que transmite es la persona que está transmitiendo la señal de la radio y nosotros somos los receptores que estamos escuchando la radio, ¿no? Entonces, fíjense que el simplex, ¿cuál es su principal característica? Que es unidireccional, es decir, que solamente va en un solo sentido.
Y uno de sus principales usos son las redes de radiodifusión. Nada más. De eso trata el simplex. Luego tenemos el duplex o semiduplex. ¿Ya? Aquí nosotros vemos la diferencia. Vemos que no los tenemos tan definidos como atrás, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta que tanto el transmisor como el receptor pueden intercambiar roles, ¿no es cierto? Es decir, que ambos lados, tanto el izquierdo como el derecho, pueden hacer tanto de transmisor como de receptor, ¿no es cierto? Es decir, pero fíjense una cosa, los datos pueden desplazarse tanto de ida como de vuelta, pero no lo hacen de manera simultánea. Es decir, y aquí se lo voy a explicar de manera más fácil. Cuando este envía de izquierda a derecha, este es el transmisor y este es el receptor, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, este es el transmisor y este es el receptor. Pero si nosotros hablamos de derecha a izquierda, este es el transmisor y este es el receptor. ¿Ya? Con la gran característica, ¿qué cosa? Puede ir por ambos sentidos, pero no se hace de manera simultánea. ¿Ya? Es decir, no puede viajar al mismo tiempo uno para allá y otro para allá. O bien va para la derecha o bien va para la izquierda. Ya, es decir, yo puedo mandar algo. Aquí yo puedo decir, nuevamente voy a borrar. Aquí yo puedo decir hola y el otro lado me responde hola, ¿no es cierto? Pero no hay una respuesta inmediata, es decir, se espera la respuesta porque hay un cambio de roles. Es cuando nosotros saludamos, ¿no es cierto? Saludamos a una persona, le digo hola, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal? Y otro me dice, hola, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Entonces ahí estamos nosotros haciendo un duplex o semiduplex, perdón. ¿Por qué? Porque estamos haciendo primero de transmisores y la otra persona de receptor, y luego esa persona está haciendo de transmisor y luego está haciendo de receptor, pero no de manera simultánea, ya esa es la gran diferencia. Luego nosotros tenemos el full duplex. Este sistema es similar al duplex, pero aquí sí los datos pueden darse de manera simultánea. Es decir, ambos pueden ser tanto recibidores como transmisores al mismo tiempo. Ya es de manera simultánea. Una característica bastante grande es que poseen diferentes frecuencias de transmisión o dos caminos de comunicación separados, ¿no? Mientras que la comunicación semiduplex necesita normalmente un camino de comunicación. Entonces, lo que se utiliza en la actualidad y lo que mayormente vemos es el sistema full duplex, ¿de acuerdo? Que intercambian los datos entre los computadores de manera rápida y tanto de ida como de vuelta. Ya, aquí es como si dos personas estuvieran hablando al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque transmite, da un mensaje, este igual da un mensaje y de la misma manera ambos reciben los mensajes que están diciendo, ¿no? Es como cuando se ponen a discutir. Están metiéndole un tipo de comunicación full duplex, ¿no? Ambos son transmisores y ambos son receptores cuando están en una discusión. Entonces sería el ejemplo más claro sobre aquello, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que era el Internet, ¿no es cierto? El Internet, yo les había mencionado que era el Internet, que era la red de redes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una red conectada a otra red y otra red y otra red, donde terminamos haciendo la red de redes que está interconectadas entre sí.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir el Internet? Lo podemos definir como una red global de redes de ordenadores, no sé, interconectados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de el intercambio de libre información entre todos, ¿no? Todos podemos acceder a la información que queramos, podemos preguntar la información que queramos y cuando nosotros queramos, ¿no es cierto? Entonces vamos a quedar en este y la siguiente clase terminamos el tema, quedando en este tema aquí y hacemos el repaso, ¿de acuerdo? Está bien, es que Está bien. Ya chicos, entonces los veo el día de mañana. ya hasta Hecho. luego.